tardes. Estamos listos para iniciar la segunda sesión de esta jornada a través del aula virtual para el curso de redacción de documentos administrativos y otros. Estamos con un espacio pendiente de 5 minutos, 6 minutos ya. Hoy es martes 22 de octubre del 2019 y espero la confirmación de los que están en línea, por favor, para poder empezar el trabajo y la exposición. Deben quitar, obviamente, su micrófono, habilitar el micrófono y luego de su participación desactivarlo. De acuerdo. Muy bien, tenemos ya algunas personas en contacto y si ustedes consideran podemos empezar ya la transmisión. A ver si tengo alguna respuesta, por favor. Bien. Bien, a ver, seguimos aceptando la participación de todos los que se han inscrito previamente y vamos a empezar. Vamos a ver si ya podemos empezar. Laboratorio 1 puede ser, laboratorio 123, vamos con otros participantes, así que, bien, vamos a ver. Entonces, tenemos 7 participantes. Sí, también pueden participar a través del chat, está allí, nos están dando la conformidad, todo bien, todo conforme. Buenas tardes a quienes nos saludan y repito, vamos a empezar el trabajo con la exposición, ¿cierto? Con la exposición de lo que teníamos, pero debo subir el primer material. A ver si, por favor, con los de soporte me pueden ayudar con lo que significa el documento que debo subir. Eso está en...
Muy bien, ya hemos solucionado el tema del audio. Quienes no lo están escuchando, estar de manera permanente en comunicación. Ahora sí vamos a empezar con la participación. Ustedes deben tener ya en pantalla, me confirman por favor si tienen en pantalla el primer Word que vamos a exponer o sobre el que vamos a exponer. Por favor, a los que quisieran hacer los que quieren confirmar a través del audio, habilitan su micrófono y nos dan el OK, luego lo deshabilitan, y aquellos que quieran confirmarlo a través del chat también, por favor, lo pueden hacer. Vamos a empezar en todo caso el primer punto. El primer punto se titula el uso de, como consecuencia de lo que habíamos conversado en la sesión anterior y que fue motivo de una pregunta. ¿Cuándo utilizar el punto y coma? Fue en realidad la pregunta, pero no podemos hablar del punto y coma si es que antes no hablamos de la coma propiamente. Y son dos de los signos gramaticales interesantes, porque los dos nos dan un espacio de correlato, de expresión, de comunicación continua, pero hay que saber en qué momento podemos frenar esa comunicación o esa oración extensa para poder dividirla, para poder seccionarla, para poder presentarla de manera ordenada y leerla con los ajustes de nuestra respiración. Sobre esto quiero insistir. No podemos hacer uso de nuestra respiración por la forma como se nos antoje, para decirlo simple. O sea, yo quiero parar aquí, por lo tanto, aquí aplico la coma. Aquí se me agotó el aire, acá pongo la coma. No. La coma va como consecuencia no solo de la forma como debo respirar, sino cómo la frase empieza a tener sentido y empieza a tener la continuidad respectiva. En el uso de la coma, aquí está el texto, lo voy a, en todo caso, como siempre, a poner en un sombreado turquesa. Dice que esencialmente separa una secuencia, la continuidad, pero también ubica la presencia del sujeto o busca explicar algunas circunstancias de la acción también de manera continua. Y lo vamos a ver en los ejemplos. En el primero, por ejemplo, dice, siempre destaca en arte, filosofía, gramática, geografía, historia y deporte. Ahí tenemos una secuencia, ¿no es cierto?, de palabras que están separadas por una coma. No podríamos expresarlas si es que no irían este signo gramatical. Entonces, repetimos, siempre destaca en arte, coma, filosofía, coma, gramática, coma, geografía, coma, historia y deporte. Cerramos la oración. En la segunda, donde nos ubica la presencia del sujeto, decimos, sin duda, Joaquín, debes hacer o debes asumir, en realidad es en la oración que hay un error, debes asumir el reto. Aquí está expresado y manifiesto el sujeto. ¿Podríamos obviarlo? Sí, por supuesto que podríamos obviarlo. Y la oración sonaría, sin duda, debes asumir el reto. El sujeto ahí está de manera tácita. Entonces, con la intención del sujeto se leería, sin duda, Joaquín, debes asumir el reto. Esas son las comas. Algunos, si quieren, las pueden identificar como si se tratara de utilizar un paréntesis para tratar de aislar de la oración la presencia del sujeto. Y la tercera es la famosa coma explicativa. Hay varias formas, perdón, también quiero decir eso, hay varias formas de utilizar la coma, pero estas son las más frecuentes, las que más recurren en el uso de un escrito. Entonces, en el tercer ejemplo dice,
se inmoló para proteger a su familia, es decir, asumió completamente el delito. Ese es decir, es la forma en la que yo quiero explicar, quiero darle una explicación y sentido a la oración. Se inmoló para proteger a su familia, es decir, asumió completamente el delito. Estoy explicando que al asumir completamente el delito, ha protegido a su familia. Entonces, esas son las consecuencias, o perdón, las instancias básicas del uso de la coma. Entonces, el punto y coma, ¿qué cosa es? Para los entendidos, el punto y coma se ubica entre la coma y el punto. No quiero marearlos con elementos gráficos o de gramática propiamente, pero es para separar espacios o conceptos que tienen que ver con un mismo correlato, pero al mismo tiempo están diferenciados. Y aquí lo vamos a ver en el ejemplo. El pantalón es azul, la camisa blanca, el sombrero gris, la chaqueta también azul. Entonces nos estamos refiriendo a un solo concepto. Todo está relacionado a prendas de vestir, pero las estoy diferenciando por sus colores. Y el correlato no lo puedo separar por comas, los tengo que separar por punto y coma. Entonces, ¿cómo podríamos, si este ejemplo tendría que aplicarse a la redacción de nuestros documentos aquí en el Colegio de Ingenieros? Podríamos hacer, por ejemplo, el capítulo de Ingeniería Civil es azul, el de Ingeniería Agrícola verde. Esa separación y la continuidad de los 8 capítulos, esa separación tendría que ir con punto y coma, porque estamos hablando de todos los capítulos del colegio, las partes del todo, ¿no es cierto? Ahí podemos graficar la diferencia. Pero también el punto y coma se manifiesta en los enlaces, en esas palabritas o en ese conjunto de palabras que nos unen dos oraciones y que nos ayudan a respirar, a pensar, que nos ayudan a replantear la idea, reforzar la idea, ganar un poco de tiempo también en la expresión. Y decimos, tenía tanta ira contenida, sin embargo, no dejó notar la violencia de sus pensamientos. Ese sin embargo que está aquí, digamos, bloqueado en amarillo, sombreado en amarillo, ese es un enlace. Ese, sin embargo, nos está uniendo la primera parte de la oración con la segunda. Y es allí que se grafica con anticipación el punto y coma y, y posteriormente la coma. Lo tienen ustedes de manera gráfica, con mayor lectura, con más tranquilidad en la lectura, se van a dar cuenta cómo funciona el tema de los enlaces. En los enlaces pueden haber muchas palabras, está el sin embargo, el pero, y también la conjunción y también es un enlace al mismo tiempo. El presidente llegará a Chiclayo, pero no ha asegurado su visita al alcalde. Ese pero es un enlace, debe ser antepuesta una coma para que pueda existir y posteriormente colocarle una coma para que tenga sentido el resto de la oración. Esas son frasecitas, amigos, que ustedes deben tener muy en cuenta en el momento de redactar. Le da agilidad a la escritura, le da consistencia a la escritura, al mensaje, al párrafo. No se olviden que nuestros documentos no deben ser grandes testimoniales o testimonios de letras, palabras y párrafos. Los documentos ahora deben ser más concisos, más directos, más ajustados a una idea que no permita, como lo dijimos en la exposición anterior, mucha interpretación o que quede en la nebulosa, de manera directa y concisa. ¿De acuerdo? Si hasta aquí estamos claros, porque son dos puntos muy interesantes de la coma y del punto y coma, que a veces, disculpen que insista, pero se coloca donde se nos ocurre o donde se nos acaba el aire o donde nosotros queremos que vaya una coma. Repito, el uso de la coma y del punto y coma debe tener un sentido en la existencia
de la oración. Debe marcarnos la pauta, el orden de la idea y nos debe llevar a la claridad del mensaje, ¿no? A ver si tenemos algunas respuestas a través del chat o a través de la exposición o el uso del micrófono. Sería muy interesante. A ver, el otro punto está referido a algunas precisiones. Este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trasladado a la escritura nuestras deficiencias al hablar, nuestros errores al hablar. Nosotros hablamos tan rápido, expresamos ideas, se nos entiende, y esto que quiero que quede muy claro. A veces nosotros decimos palabras que están mal conceptualizadas, pero las entendemos y entendemos el mensaje. Y ese es precisamente uno de los graves errores que se traslada a la escritura. Por ejemplo, el famoso a nombre de o en nombre de. ¿Cuál utilizar? ¿Cuál debería utilizarse? Por ejemplo, nuestros títulos profesionales se dan a nombre de la nación o en nombre de la nación, ¿no? Nuestra casa, nuestro inmueble, ¿está a nuestro nombre o está en nuestro nombre? ¿No? A veces tenemos esas dificultades. Aquí tenemos algunos ejemplos que podríamos graficar para no volver a cometer ese error. Normalmente, repito, se ubica en nuestra escritura porque hablamos así. Dice, el tesorero habló a nombre del decano. Lo correcto debería ser, el tesorero habló en nombre del decano, ¿no? En nombre de él. La casa está a nombre del hijo mayor de la familia. Eso es correcto. El cheque se ha girado a nombre de alguien. Eso sí es correcto, ¿no? En el tercer ejemplo dice, la sede del municipio... este es un tema de proximidad, muy interesante también. Se debe decir cerca de o cerca a. La proximidad en el uso del lenguaje. Debería decirse cerca a. Estoy cerca a. A ver, por ejemplo, dice, la sede del municipio está cerca de la catedral. Eso es un uso frecuente de nuestra comunicación verbal. Lo decimos casi siempre, a veces de manera involuntaria, ¿no? Decimos, el municipio está cerca de la catedral, está cerca de Reniec, cuando debería ser, ¿no? La sede del municipio está cerca a la catedral, está cerca a la sede de Reniec, ¿no? Entonces, no más deberíamos utilizar ese cerca de. No existe para el uso correcto de una escritura. Otro de los puntos interesantísimos es cuando uno está acompañado de alguien o está acompañado por alguien. Lo correcto es acompañado por. ¿De acuerdo? Entonces, pero nosotros normalmente utilizamos el acompañado de. Repito e insisto, voy a recalcar siempre en este hecho particular. Nuestra forma de hablar y de expresarnos, verbal u oralmente, hace que llevemos esos errores a la escritura. El ejemplo señala, el acusado llegó acompañado de su abogado. Parece que tiene sentido, ¿no es cierto? Parece que todo está bien, que no habría ningún problema. Pues no, la coordinación y la concordancia de esta oración establece que debería ser, el acusado llegó acompañado por su abogado, acompañado por su abogado, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí tenemos 3 puntos interesantes, de los cuales voy a hacer una rápida mención nuevamente. El uso de la coma, que nos debe ayudar a segmentar bien la oración para poder expresarla mejor. El punto y coma es un mejor orden de ideas y consecuencias del concepto en la oración. Importantísimo que la sepamos ubicar. Creo que con estos ejemplos nos va a ayudar muchísimo a poder entender cuándo utilizar coma, cuándo utilizar el punto y coma. ¿De acuerdo? Y las precisiones, donde no debemos utilizar
nunca más palabras o frases como a nombre de, cuando querramos referirnos a el reemplazo que utiliza alguien en actividades protocolares. Por ejemplo, decimos en la actividad de la colegiatura, el vicedecano habló a nombre del ingeniero Ciro Salazar. No, ahí estaríamos equivocándonos. Tendríamos que decir, el vicedecano habló en nombre del decano Ciro Salazar. En nombre de, por favor. Cuando nos refiramos a la exposición de documentos que se giran, que se establecen, allí sí, un título a nombre de la nación. La casa está a nombre de la hija mayor. Giraron un cheque a nombre del tesorero de la PAFA. Allí sí va perfectamente encajado el concepto de a nombre de. ¿De acuerdo? A ver si es que hay alguna otra participación, por favor. Tenemos una nueva... A ver. Bien, ahora tenemos un nuevo documento en pantalla. A ver si me pueden dar la confirmación a través de el uso del micrófono o a través del chat correspondiente, que tienen en pantalla los errores que se trasladan del habla a la escritura. Es más o menos lo que veníamos diciendo, ¿de acuerdo? Una de las palabritas que con más frecuencia se escucha y se escribe es la que está graficada en el siguiente ejemplo. En la ceremonia hubieron destacados personajes. Ese hubieron no existe. No existe para efectos de una conjugación verbal porque no tiene nada que ver con el verbo haber. Aquí todo está en función del hay, de la existencia, ¿no es cierto? Entonces dice, en la ceremonia hubo destacados personajes. Esa es la palabra adecuada. No debería existir el hubieron no existe. No, destierrenlo, guárdenlo, encarpétenlo y archívenlo, ¿de acuerdo? En la ceremonia hubo destacados personajes. Otro de los conceptos, de los ejemplos dice, según el director, habrán jornadas médicas y juegos para los niños. Habrán no existe, esa N final está de más. Debe decir, según el director, habrá jornadas médicas y juegos para los niños. Habrá. El tercer ejemplo dice, la profesora espera que no hayan más peleas entre los alumnos. Si ya estamos casi con el mismo tenor de la oración anterior, es decir, una N de más, ¿no es cierto? Lo correcto es decir, la profesora espera que no haya más peleas entre los alumnos. Entonces, las palabras que debemos recordar y utilizar a partir de ahora en nuestros escritos es hubo, habrá y haya. En ningún momento, nunca más, hubieron, habrán o hayan. Por favor, tenemos que empezar a corregir esto que significa darle la mayor calidad en la presentación del mensaje de nuestros escritos. Otro punto que también es importante resaltar y que no podemos diferenciar es esta palabrita. Si no, junto, y sí, no. Acá lo tienen en el documento, está mejor graficado. En el primero tiene un valor adversativo, es decir, que se contrapone, como que si corrigiera el tema, ¿no es cierto? Yo digo, la bandera peruana no es azul y amarilla, sino roja y blanca. Ahí la palabra va junta, porque tiene un valor adversativo. Estoy
contraponiendo el verdadero o los verdaderos colores de la bandera a lo que la premisa me decía anteriormente. La bandera peruana no es azul y amarilla, sino roja y blanca. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo tiene o cuándo se escribe separado? Cuando es una condición negativa, ¿no? Por ejemplo, cuando mucho a los niños les decimos, te portas bien, si no, te castigo. Ese si no va separado, ¿no? Deberías o deberás hacerlo, si no, serás castigado ejemplarmente. Si te portas bien durante la semana, para decirlo mejor, debes portarte bien toda la semana, si no, no tendrás propina. Ese si no va separado, es un condicional negativo. El primero es adversativo, se contrapone a la primera parte de la premisa. Si ustedes lo leen con detenimiento, sé que lo van a entender y sé que lo van a utilizar muy bien a partir de ahora. Aquí tenemos también una dificultad, siempre hay una dificultad respecto a cuándo tildamos la palabra aún. ¿Cuándo la tildamos? La única, hay 4 ejemplos o 4 formas que las estoy poniendo allí en la exposición, pero solamente reemplacen el aún por todavía. Y cuando encaje esta condición del aún por el todavía, allí se tilda. Entonces, el ejemplo dice, puedo leer, aún no ha llegado la secretaria, pero también puedo decir, todavía no ha llegado la secretaria. En ese momento es cuando tildo aún. Aún no ha llegado la secretaria. Ahí va con tilde. El resto de las formas va sin tilde. Cuando, por ejemplo, el aún es reemplazado por la palabra hasta. Cuando el aún es reemplazado por la frase a pesar de que. Y cuando el aún es reemplazado por la palabra también. Vamos a leerlo. Aún nosotros estamos impacientes. Es decir, hasta nosotros estamos impacientes. La otra forma, aún si todos colaboramos, o también puedo decir, a pesar de que si todos colaboramos, y la última parte es, aún sobre ese asunto tenemos dudas. Lo digo de otra manera, también sobre ese asunto tenemos dudas. En resumen, solamente cuando la palabra aún la puedo reemplazar por la palabra todavía, ahí es cuando lleva tilde. Es una condición importante para poder diferenciar. A veces le ponemos aún a todo o no le ponemos a ninguno, ¿no? Y eso no es lo más correcto. Yo estoy avanzando con ya 2 manifiestos en el Word y no tengo hasta ahora ninguna pregunta, no hay ninguna inquietud ni por el chat ni por la exposición del audio. Así que probaría que podamos seguir expresándonos, comunicándonos para hacer un poco más viable, más dinámico este tema. Por favor, que vamos a ubicar el siguiente punto. Bien. Otra vez, a ver si ya lo tienen en pantalla, está referido a los números cardinales y los números ordinales. Estamos recibiendo bien la información, o la imagen, el sonido, los documentos. Bien, aquí tenemos en el chat, a ver, vamos a ver. Todo ok, les agradezco. Confirmado, gracias para las personas que están confirmando el mensaje. Y vamos ahora a iniciar, hay un nuevo chat, ok, perfecto, gracias. A ver, los números cardinales y ordinales.
aparentemente los nombrecitos como que nos juegan algunas malas pasadas, pero se van a identificar rápido. Los números cardinales, bueno, ustedes son ingenieros, ustedes mejor que nadie conoce esta figura. Los cardinales son aquellos que conocemos como 1, 2, 3, 4, 5, para decirlo simple, de la manera más simple. Y los ordinales, que vienen, tal vez el nombre deriva de orden, es cuando nos comunicamos a través de un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, a veces confundimos y mezclamos las dos cosas y no solamente suenan mal, sino que definitivamente no se deberían expresar así, registrar así a través de documentos, mucho menos, ¿no es cierto? Porque no podemos decir la 1 semana, no podemos decir la 2 vez, la 3 vuelta, la 4 cerveza, la 5 hija. No, tenemos que ordenar y saber utilizar el concepto de los números ordinales. Entonces tenemos que decir la primera semana, la segunda vez, la tercera vuelta, la cuarta cerveza, la quinta hija, ¿no es cierto? Para poder establecer un mejor orden de nuestra expresión. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a superar el número 20? Allí, es más, ni siquiera en el 20, empezamos a tener problemas a partir del número 11. A partir del número 11 tenemos gravísimos problemas para diferenciar los números ordinales de los cardinales o los cardinales de los ordinales. Yo he puesto del 20, pero en realidad es desde el número 11. ¿Por qué? Y se habrán dado cuenta. Cuando llegamos al número 11, siempre decimos la onceava. Y el registro del término nos dice que esta parte de la palabra nos invita a que es una sección, una parte, un segmento, ¿no es cierto? Es un segmento, una fracción. Entonces no debería ser la onceava, debería ser la 11ª o el 11º. Tendríamos que saber utilizar los números ordinales. Algunos señalan que los problemas vienen a partir del 20, es decir, de la 20ª exposición. Y ahí empieza a complicarse. Yo he puesto dos ejemplos que creo que van a graficarnos muy bien y a partir de esos dos ejemplos vamos a escribir mejor, vamos a tener por lo menos una mejor idea de cómo expresar este tipo de anotaciones en nuestros escritos. Aquí dice 51 y hay una letra A arriba que le da la condición de femenino, fíjense, al número para poder relacionarlo con su concordancia, que es el nombre que le sigue. Es decir, 51, la 51 comandancia debería ser, ¿no es cierto? Porque tiene la condición de femenino, porque se le ha puesto la letra, una letrita A arriba, ¿no? ¿Y cómo suele leerse esto? La gente, muchas personas, suelen leer este concepto como la 51ª comandancia, como si el todo habría sido partido y el número 50 es una fracción, una parte, una tajadita de la pizza. No, no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe leer? 51ª comandancia, ¿no? Porque ahí nos ubica la lectura adecuada de el número cardinal. Pero hay una fórmula para evitar esto de cuando ya se celebran, por ejemplo, un aniversario que supera los 100 años, y nos dicen, pues léalo usted en números ordinales. No sabemos, ¿no? 153º, ¿cuánto será? No lo sé. Oye, no, mucho blues, mucha nebulosa. No, hay que decirlo simple. Entonces, ¿qué se hace? Se invierte el orden. Simplemente se invierte el orden. Y tienen el tercer ejemplo, la comandancia 51. Se acabó el asunto. Arreglado el asunto. No está mal, por el contrario, aceptadísimo en todos los niveles. Entonces, cuando una redacción tiene que ser simple, sencilla, llana, directa, con un concepto bien establecido, no nos hagamos tanto laberinto. Pongamos esto, no está mal. Quienes critiquen esto es porque definitivamente no conocen. Pero
esto es real y es aceptado. No se olviden, amigos, amigas que están escuchando, que nosotros tenemos un concepto a veces muy establecido de exagerado respeto o de tratar de adornar y buscar protocolarmente las cosas. Y no es así, no tendría que ser así. Vamos a establecer lenguajes, conceptos y mensajes simples y directos, ¿ya? Entonces, yo no tengo por qué decir la 51ª comandancia, y si no quiero decir como debería ser 51ª comandancia, entonces invierto los roles y digo la comandancia 51. Así de simple. En el segundo ejemplo lo vamos a ver mejor. Dice 87, un circulito arriba que le da la condición de masculino porque su concordancia es aniversario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se lee? Mucha gente dice el 87º aniversario, otra vez fraccionando, haciendo picadillos, el todo. No es así, ¿no? El 87º aniversario no es el 87º aniversario. Y si queremos decirlo más simple, el aniversario 87. Se acabó el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, esto definitivamente debería estar en nuestros próximos documentos. Y no sé, me pueden echar la culpa de lo que quieren si es que dicen, no, así ha dicho Ángel Vallejos que se debe escribir. Repito, hay a veces una intencionalidad de ser exageradamente protocolares, teniendo un exagerado respeto por algunas formas antiguas de escribir que han sido no solamente reemplazadas, sino que presentadas de manera adecuada para dar un ejemplo, un concepto más directo, más simple. ¿De acuerdo? Bien. Un nuevo punto de lo que es recomendable en cuanto a números, y seguramente por aquí podrían saltar algunas preguntas, ojalá que pueda ser así para poder responder. Del 0 al 10, los números se suelen escribir, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes quieran decir, se le solicita a usted traer 6 juegos de su currículo. Ese 6 tendría que ser escrito, no podría ir en números. Hay que escribirlos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si por acá podemos poner como ejemplo. Sí, vamos a... Bien. Aquí está el ejemplo. El ejemplo dice, usted debe traer 6 juegos. Entonces, aquí es donde 6 se escribe. ¿De acuerdo? Se escribe. Entonces, eso es preferible. No coloquen el 06. No es. Si gustan, algunos podríamos utilizar el hecho de consignar entre paréntesis para que se pueda entender mejor. Eso es también aceptado, ¿no es cierto? Pero refuerza la idea. Si usted coloca 6, creo que todos entenderíamos. Si coloca 6 entre paréntesis 06, es como si estuviéramos jugando a las manzanitas. Pero bien, continuamos. A partir del 11, las numeraciones se grafican. Entonces ya empezamos a colocar, como está escrito en el ejemplo, 11, 12, 13, etcétera, ¿cierto? Entonces, allí, si podríamos colocar un ejemplo, diríamos, han sido 13 los que aprobaron el examen. Ese 13
va graficado como simbología, ¿no es cierto? Como se grafica o se simboliza el número 13. Bien, otro de los puntos es las fechas. En el caso de las fechas se respeta de manera irrestricta su condición cardinal. Es decir, 27 de junio del 2019. Aquí no se puede poner 27 en letras y 2019 en letras. Esto es parte, y aquí algunas personas seguramente lo van a recordar, esto es parte en los documentos judiciales. En los documentos judiciales o en las actas de inspección, todo se va y se escribe con letras. Todo, absolutamente todo, hasta la hora, ¿no? Hasta la hora. Siendo las 5 de la, o si es de la tarde, las 17 horas del 24 de septiembre del 2019, todo, absolutamente todo, va en letras. ¿Por qué? Nadie lo sabe, tal vez haya una justificación en el hecho de que se puede alterar la numeración y es preferible escribirla que graficarla, ¿no? Bien, entonces, en documentos, ¿cuál sería el ejemplo? El ejemplo podríamos poner la reunión será el jueves 27 de junio del 2019, ¿no? Entonces, allí está graficado el tema de los números. Ahora, como dijimos en la sesión anterior, ni los nombres de los días ni de los meses son nombres propios como para que vayan en mayúscula. Van en minúscula todo el tiempo, a excepción de aquellos que se convierten en nombre propio, por ejemplo, las calles, ¿no? La calle 7 de enero, que uno lo puede escribir de dos formas. La calle 7 de enero se puede escribir con el número, graficando el número 7 y enero colocándolo en la letra E en mayúscula, como también puedo escribir 7 con S mayúscula, 7 de enero, enero también la primera letra con mayúscula. Son algunas excepciones que se tienen, pero eso lo dijimos en la sesión anterior. Bien, a ver, y la última recomendación es cómo utilizar las cifras mayores, las cifras que nos expresan grandes cantidades. Pues hay dos formas, que usted la pueda consignar con números de manera total, simple, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy colocando 2.543.679 soles, pero también lo puedo hacer una combinación, puedo poner para una mejor lectura, consignar 2.543.679 soles. A propósito de la moneda ya no es nuevos soles. Por favor, eviten consignar ese concepto en sus documentos. La moneda es soles, simplemente, ¿no? Entonces son 2.543.679 soles, ¿no? Entonces, ese es el uso de numeración, lo básico que debemos tener en el uso de numeración. Ahora sí, me detengo, por favor, para poder tener alguna participación de ustedes hasta aquí. Alguna duda debe existir, algún tema o apunte respecto de lo que hemos estado anotando, deben tener, así que por favor los escucho. Repito que deben desactivar o activar, perdón, micrófono para poder expresar la pregunta y luego otra vez bloquearlo, y en el caso de los amigos que no tienen el micrófono, pues hacerlo a través del chat. Así que hacemos la pausa mientras nos acercamos. En el chat. A ver, vamos a ver. Si es que tenemos ahí en el chat. Bueno, pero tenemos. A ver, todo están indicando que todo está bien. Les agradezco que nos indiquen que todo va bien. Me imagino que todo va bien en el sentido de la exposición,
pero sí me gustaría que por favor podamos tener alguna pregunta o tal vez el refuerzo de... todo está conforme, nos digan que todo está conforme. Vamos a ver si tenemos alguna otra inquietud. Hemos hecho una exposición sobre asuntos que son muy comunes. Yo les dije en la sesión anterior que mi intención no era pues hablar sobre la formalidad del documento y las características técnicas del documento, porque eso es un tema que ustedes manejan, ¿no? Márgenes, encabezados, etc. Lo que yo quiero apuntar y con lo que quiero contribuir es que el mensaje se pueda ser más efectivo, cometiendo menos errores, reemplazando algunos vicios que suelen darse en la escritura y que, a ver, acá hay una pregunta. Nos dice, también se puede colocar, ya, nos indican en el caso de las cifras, si se pueden colocar las comas o los puntos que refieren la separación de las décimas, centésimas, milésimas y la cifra de millón. A ver, lo ideal ya está aprobado por la Real Academia Española que estas ¿cómo se llama en matemática este detalle? Los segmentos de decenas, centenas, sean separados por espacios. Entonces, al separar los espacios, al ubicar los espacios, automáticamente nosotros tenemos una lectura si se trata de miles o de millones. Sin embargo, he notado en documentos oficiales que todavía consignan el apóstrofe para el millón, la coma para el millar, y todavía se grafica y para algunos lo pueden leer mejor. Sin embargo, la tendencia es que estos símbolos o estas grafías desaparezcan y se cumpla de manera efectiva los espacios. El espacio que separa la cifra del millón de los miles, el espacio que separa la cifra de los miles de las centenas, ¿cierto? Entonces, por ahí está la respuesta. La otra pregunta era si puedo escribir 6 y entre paréntesis el número 6. Ya lo dije, que sí, es posible, es perfectamente válido hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, a ver, algunas observaciones durante el tiempo del inicio. No estábamos descansando, estábamos preparándonos para empezar con todo. Así que, y de eso muestra ahí el tiempo de nuestro avance. Son las 3:26 en esta segunda jornada de aula virtual, que es una plataforma que el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque y todos los amigos de tecnología nos ponen al servicio de ustedes, en realidad de todos, básicamente de los ingenieros e ingenieras, para poder lograr también un proyecto de capacitación profesional y permanente, ¿no? Entonces, esto es bueno. Hemos empezado con este curso de prueba interno, pero esto es lo que se va a vivir con cursos de la especialidad y que no solamente va a tener la oportunidad de llegar a los ingenieros, sino al público interesado. Así que esa es tarea también de poder hacer la difusión apropiada para que pueda llegar toda la información y que los cursos se nutran. Y además me indican que van a ser pues con profesores de primerísimo nivel, se han hecho ya las coordinaciones, no solamente nacionales, también internacionales, y eso dice mucho de la buena intención que tiene la orden de mejorar los servicios, de la calidad del servicio que se le está ofreciendo al colegiado, ¿cierto? Muy bien, si es que no hubiese otra pregunta,
Vamos a... No hay en el chat ya ninguna pregunta por resolver. Todas las que nos han hecho han estado, perdón, se han respondido, ¿no? Se han respondido. Bien, entonces vamos a ubicar lo que es el último documento. Ya. A ver, vamos a ver. Sí. Ahora sí. ¿Me pueden confirmar si ya tenemos en pantalla el último documento, por favor? ¿Tenemos en pantalla el último documento? ¿Me pueden confirmar eso? A ver. Conforme. Sí, todo bien. De acuerdo. Entonces, este último documento está referido a otras confusiones. Me estoy refiriendo, obviamente, a aquellas que se trasladan del uso verbal u oral, lo que hablamos, decimos, a nuestra escritura. Y a veces tenemos esas dudas, ¿no? ¿Cómo se escribe? Y no me refiero solamente a las sustanciales, de si es que va con S, con C, con Z, si va con B o V, sino que de otros elementos, que son también de uso cotidiano, a ver, se me fue, de uso permanente, recurrente, en la escritura. A ver, asimismo y el así mismo. A ver, este par de palabras son lo mismo, son lo mismo. El único o la única diferencia es que cuando usted la escriba de manera separada, tiene que tildar así. Cuando la escriba junto, no. Cuando la escriba junto, no. Cuando escriba así mismo, no va con tilde. Cuando la escribe separado, ahí sí, la palabra así va tildada. Como se grafica en los ejemplos, ¿no es cierto? Asimismo, el paciente presenta otros cuadros que agravan su condición. Asimismo, el paciente presenta otros cuadros que agravan su condición. Significa lo mismo. Repito, la única condición es que si lo va a escribir separado, debe tildar la primera. Luego, una de las más recurrentes es que aquí el asunto pasa porque dejamos que el autocorrector haga su trabajo y no nosotros el de leer, el de revisar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando queremos expresarnos de manera reiterada o explicativa, y queremos decir, o sea, se trata de esto, colocamos en realidad, en lugar de ese o sea, que equivale a decir, es decir, colocamos o sea, que tiene la condición de hueso, que son dos palabras completamente distintas, ¿no? Y en el ejemplo se grafica, el equipo nunca pudo obtener 3 puntos, o sea, no ganó ni de local. Que es lo mismo a decir, el equipo nunca pudo obtener 3 puntos, es decir, no ganó ni de local. Ahí está bien aplicada el concepto de o sea, porque además va separado, en lo que condiciona al decir. Entonces, allí se escribe separado. Y el otro ejemplo dice, a pesar de la caída, no sufrió daños en su estructura ósea, es decir, en sus huesos. Ósea es otra palabra completamente distinta. Pero yo sé que ustedes la diferencian y la diferencian muy bien. El problema aquí no es diferenciar la palabra, sino que no leemos y no revisamos lo que el autocorrector de nuestro teléfono o del Word hace. Entonces aquí estamos generando un serio inconveniente.
¿no? A ver, hay otras palabras que definitivamente tenemos que atender. Por ejemplo, vuestro, ¿no? Que es el plural de la segunda persona. Estamos acostumbrados de manera equivocada, por cierto, y yo sé que algunas personas, por formación, por cultura, por costumbre, por protocolo, por lo que le quieran llamar, metemos esta palabrita en nuestro discurso, en nuestros escritos. Recurro a vuestro entendimiento, espero vuestra comprensión. ¿Por qué no lo decimos simple? Apelo a su entendimiento, recurro a su comprensión. Así de simple. ¿Y por qué no debemos utilizar el vuestro? Porque vuestro es un término que se utiliza en España por ser su idioma natural. Los españoles tienen todo el derecho de utilizar el vuestro, space, habéis, etc. Pero nosotros no, nosotros ya tenemos una definición de nuestro idioma que deriva obviamente del castellano y que ya el español, pero también establecido como un rango de peruanidad. Entonces, de nuestra forma y de nuestra identidad y de nuestra cultura hispanoamericana también. Es decir, en algunos lugares de Sudamérica, de manera inapropiada, utilizan el vuestro, ¿no? Pero no es una señal de respeto, ni tampoco de elitismo, tampoco de tener mayor rimbombancia para hablar. No, por favor, eliminen eso, no debería utilizarse. El ejemplo es claro. Apelo a vuestro entendimiento para obtener una respuesta positiva. Lo más simple es decir, apelo a su entendimiento. Esa es la forma correcta de conjugar a la tercera persona en nuestro idioma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la última parte de este documento está relacionado al género inducido. A ver, y esto es algo que resulta a veces hasta hilarante, cómico, gracioso, porque le damos las condiciones a una ciudad o a un país de ser mujer u hombre, femenino o masculino. Y con una figura, ¿por qué? ¿Pero por qué se hace esto? No es que en los países y en las ciudades exista la condición para determinar el sexo, no se trata de eso. Se trata única y exclusivamente de obtener la concordancia de lo que se dice, de lo que se antepone al nombre de una ciudad o de un país. Entonces, se ha determinado que cualquier ciudad que termine en la letra A será considerada como género femenino. Por ejemplo, Lima, Argentina, es como si tuviera la condición de femenino, como si fueran mujeres. Y los otros, cualquier otra ciudad o país que no termine en A es considerado masculino u hombre, ¿cierto? Chiclayo, Ecuador, Uruguay, pues tienen esta condición. Y no vamos a entrar a mayores discusiones porque aquí no hay, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto de la interpretación de género y nada de esas cosas? ¿No es cierto? Las ciudades no entran en ese conflicto. Y aquí tienen algunos... ¿por qué deberían tener esta situación? ¿Por qué? Dije, porque está referido a la concordancia, por lo que se dice o se afecta a la ciudad o el país. Nosotros deberíamos decir, Chiclayo luce sucia y descuidada. Yo sé que es verdad, pero al margen de eso, por favor, tómenlo solamente como un ejemplo. Chiclayo, que aquí aparece como masculino, no puede lucir sucia y descuidada. Debería lucir sucio y descuidado. Chiclayo luce sucio y descuidado. Sería lo correcto. Francia es seguro, ejemplar. ¿Francia es seguro? No, debería ser Francia es segura. Ahora, ustedes dirán, pero me estoy refiriendo a la ciudad de Chiclayo.
Me estoy refiriendo al país de Francia. Pues aquí no existe la condición de tácito. Aquí no existe la condición de que se sobreentiende. No se sobreentiende porque yo puedo decir la ciudad de Chiclayo, puedo decir el pueblo de Chiclayo, puedo decir la nación de Francia, el pueblo o el país de Francia, y cambio completamente la figura, ¿no es cierto? Entonces, si solo menciono el nombre de la ciudad, debo entender que si termina en A, es femenino, si el país termina en A, es femenino, por tanto, la concordancia deberá también ir en femenino. Y si es, al contrario, cualquier otro país o ciudad que termine en una letra que no sea A, pues cualquiera de las 4 vocales restantes o de otras letras del alfabeto, entonces lo consideraré masculino. Hay tres ciudades que, para los cuales aplica cualquiera de las dos formas, femenino o masculino. A ver si recuerdo, uno es Honduras, el otro es Caracas, pero hay una tercera, no la recuerdo. Pero son tres ciudades a las que usted puede decir Caracas amaneció sucio o sucia, Honduras, todo Honduras protestó o toda Honduras protestó, ¿no? Entonces la condición de masculino y femenino ahí no aplica, ¿no? Solamente para los otros casos, pero ya se los comunicaré. Bien, hasta aquí, entonces, tengo los documentos de exposición. Por favor, me gustaría que ustedes puedan, esta vez solamente han participado 2 o 3 personas a través del chat. Me gustaría que, antes de que podamos cerrar, aún cuando faltan unos 20 minutos todavía, podamos dialogar. Yo contaba con que estos minutos se puedan dar en el diálogo o a través del diálogo. A ver, ¿qué tenemos acá? Existe la palabra o sea, en realidad hay dos palabras, ¿no es cierto? Ahí hay dos palabras, una que es una conjunción, que es la letra O, y la otra sea de existencia. Por eso decía que ese o sea puede ser reemplazado por es decir. El ejemplo más claro es cuando yo quiero dar una explicación de un punto. Digo, el choque fue, no fue tan grave, o sea, nadie salió herido, nadie sufrió un rasguño. He utilizado ese o sea para poder reemplazar el es decir. Que existe, existe. Que se debe aplicar, yo prefiero reemplazarlo, porque no solamente suena mal, sino que suena que no nos dice absolutamente nada y tiende a la confusión con la parte de la palabra que se refiere a la estructura ósea de un cuerpo, es decir, de los huesos. Yo preferiría tener que señalar, es decir, para poder hacer una explicación de lo que quiero expresar. No se olviden también que si ustedes mencionan una palabra que aparentemente no existe y preguntan lo inevitable, ¿esta palabra existe? Pues desde que la están diciendo, existe. El tema pasa porque si se utilizaría bien, si formaría parte de una idea, de un concepto, si podría ser utilizada dentro de un escrito. Ahí está la discusión, ¿no? Si no, no existieran los neologismos. Cada vez que decimos algo y empieza a utilizarse, con el tiempo se va a convertir en un neologismo y hasta en una palabra que termine siendo aceptada. Primero dentro de la región donde se expresa, que es en este caso los peruanismos, y después podría pasar a ser universal cuando la Real Academia lo acepte en su compendio de diccionarios generales, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con el uso de las palabras. A ver si hay alguna otra pregunta, alguna otra opinión.
a partir de la próxima exposición, a partir del próximo módulo, vamos a empezar, para agilizar esto, a hacer una suerte de examen, no tanto como un examen en realidad, sino de saber si es que hasta el momento en lo que tenemos se puede aplicar o no, o lo han hecho para poder graficar mejor lo que debemos hacer. Esa es la idea, ¿no? de este curso, de estas exposiciones. Esa es la idea, que podamos mejorar los textos que normalmente escribimos. Insisto, somos personas de mucha costumbre. Y no se olviden lo que les dije en la exposición anterior. A veces cometemos el error de, como se dice criollamente, chancar los documentos, es decir, los reemplazamos y por ahí se nos van algunas cosas que malogran, distorsionan el mensaje. Lo preferible es que podamos llenarlos, poder guardarlos, encarpetarlos digitalmente también, de manera ordenada para utilizar la secuencia, pero también para poder alternar con el uso de nuestras palabras. Nosotros como seres humanos tenemos al mismo tiempo una especie de diccionario mental. En nuestra cabeza han entrado tantas palabras como las hayamos aceptado y además utilizado para poder expresarnos. Entonces, por eso es que recurrimos a nuestro recuerdo para poder expresar cosas y decir cosas, porque hemos visto, hemos leído, nos han comentado, y esa es la forma como han ingresado las palabras a nuestro diccionario mental. Pero de ahí a pasarlas al escrito es otra cosa. Y ahí es donde se convierten en un problema a veces de escritura. Ahí es cuando empezamos a llevar los errores del hablar a los de escribir. Y ahí es donde nuestros documentos dejan mucho que desear, ¿no? Cuando nosotros vemos documentos de autoridades, de personalidades que tienen errores bastante manifiestos, algunos podrán decir, no, pues eso me lo escribió mi asistente, la secretaria, mi asesor. Un momentito, finalmente el documento expresa lo que nosotros hemos validado en él. Nosotros hemos sido lo que hemos escrito. Por eso hay que leer bien, hay que revisar bien para que no se vayan por ahí esos errores permanentes que después nos juegan una malísima pasada, ¿no? Muy bien, hemos terminado entonces esta jornada por hoy, este martes 22 de octubre. Nos vamos a volver a ver dentro de 2 días, el jueves, en una tercera jornada de este curso denominado Redacción de Documentos Administrativos y otros, donde, que forma parte de la plataforma Aula Virtual que el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeque, está poniendo a disposición de todos los profesionales de la orden y al público en general. Muy bien. Sin más, no hay más comunicación, no hay más inquietudes. Les agradezco mucho por su atención. Esto finalmente queda grabado y se puede revisar en el transcurso de la semana o previo a lo que significa la exposición del día jueves. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia virtual. Aquí hay, a ver, ahí, antes de irnos, a ver, que hay alguna pregunta. Bueno, por agradeciendo, y que yo también les agradezco la gentileza de haber estado allí durante todo este tiempo. El jueves.